Emanuela Orlandi, la desaparición que el Vaticano no ha podido cerrar. En el corazón de Roma hay una frontera casi invisible, una línea de piedra que separa el bullicio de las calles de un estado que respira fe, poder y diplomacia. Del lado de acá, turistas y vendedores; del otro, archivos, cardenales y silencios. En junio de 1983, Emanuela Orlandi, 15 años, hija de un empleado del Vaticano, camina unas cuadras después de su clase de música y desaparece. Desde entonces, cada pista abre una puerta y cada puerta conduce a otro pasillo. ¿Fue un crimen común en un escenario extraordinario? ¿Una operación política que usó a una menor como moneda? ¿O el rastro de algo más oscuro, protegido por muros que no son solo de mármol? Este no es solo un caso sin resolver. Es un espejo. Refleja cómo opera el poder cuando la verdad estorba. Bienvenidos a Encrucijadamente. Hoy vamos a entrar con cuidado en el laberinto del Vaticano. Emanuela Orlandi tenía 15 años. Era la cuarta de 5 hijos en una familia muy unida. Su padre, Ercole Orlandi, trabajaba como empleado administrativo del Vaticano, lo que les daba un privilegio poco común: vivir dentro de sus murallas, en un pequeño departamento en la ciudad del Vaticano. Emanuela era descrita como una adolescente alegre, estudiosa y algo tímida, apasionada por la música. Tomaba clases de flauta en la Escuela de Música de la Basílica de Santa Apollinare, a unos minutos a pie de su casa. Su vida parecía normal, pero al mismo tiempo estaba marcada por ese entorno especial: crecer rodeada de sacerdotes, monjas y los jardines secretos del Vaticano. El país donde vivía, Italia de los años 80, atravesaba una época turbulenta. Solo 2 años antes, el Papa Juan Pablo II había sobrevivido a un atentado perpetrado por Mehmet Ali. El Vaticano enfrentaba también un escándalo financiero sin precedentes: el colapso del Banco Ambrosiano y las sospechas de lavado de dinero que vinculaban a mafias y a altos prelados. Roma era una ciudad donde política, mafia y religión se entrelazaban peligrosamente. Ese era el mundo de Emanuela, una adolescente inocente en medio de una red de tensiones internacionales, secretos financieros y la sombra de la violencia. Y todo eso, sin que ella lo supiera, la rodeaba cada día. 22 de junio de 1983, Roma vivía un verano sofocante. Emanuela, la cuarta hija de Ercole y María, salió de su casa dentro del Vaticano poco después de las 4 de la tarde. Como cada miércoles, tenía clases de flauta en el Instituto de la Basílica de Santa Apollinare, en el centro de Roma. Ese día, antes de entrar al salón, se encontró con una de sus amigas y le contó algo extraño. Un hombre, bien vestido y al volante de un automóvil Mercedes, la había detenido en la calle. Le ofreció un trabajo promocional para la marca de cosméticos Avon. Según él, pagaban bien por repartir folletos y productos durante desfiles de moda y eventos. La propuesta intrigó a Emanuela y le comentó a su amiga que estaba pensando en aceptarla. A las 7 de la tarde terminó la clase. Varias alumnas salieron juntas del instituto, entre ellas Emanuela. En el trayecto hacia la parada de autobús, volvió a mencionar aquella oferta laboral, diciendo que quizás le interesaría hablar más con el hombre. Su amiga tomó un autobús diferente, y ese fue el último momento en que alguien cercano la vio con vida. Se sabe que alrededor de las 7:30, Emanuela todavía se encontraba en la zona. Había hablado con otra compañera y con una joven desconocida a quien pidió consejo sobre el supuesto empleo. Después de eso, su rastro se pierde por completo. A las 8 de la noche, en su casa dentro del Vaticano, sus padres ya notaban que algo estaba mal. No era costumbre de Emanuela llegar tarde sin avisar. Conforme avanzaban las horas, la inquietud se transformó en alarma. Cerca de la medianoche, la familia informó a las autoridades tanto italianas como vaticanas, pero esas primeras horas cruciales se diluyeron entre dos burocracias: la policía de Roma y la gendarmería vaticana, ninguna de las cuales parecía saber con claridad cómo actuar en un caso que comenzaba dentro de los muros pontificios y terminaba en las calles de Italia. Durante los días siguientes, la esperanza de que Emanuela apareciera de regreso en casa se fue desmoronando. Sus amigas insistían en que la habían visto salir tranquila de la escuela, hablando de un posible empleo, sin dar señales de estar nerviosa o asustada. Sin embargo, el simple retraso adolescente pronto se transformó en una pesadilla.
Lo que parecía una desaparición común, pronto quedaría envuelto en un escenario mucho más turbio. Llamadas anónimas, chantajes imposibles y pistas que parecían llevar a todas partes y a ninguna al mismo tiempo. A partir de ese instante, la familia Orlandi se adentraría en un laberinto que se extendería durante décadas. Los pocos días de la desaparición, comenzaron a llegar las primeras llamadas anónimas, que de inmediato transformaron el caso de una adolescente perdida en un enigma internacional. La familia Orlandi recibió voces desconocidas que aseguraban tener a Emanuela en su poder. Al principio, parecían simples bromas de mal gusto, pero rápidamente, las palabras adquirieron un tono demasiado específico como para ser ignoradas. Uno de los primeros en comunicarse fue un hombre que se hacía llamar el americano por su acento forzado. Llamó varias veces tanto a la familia como a las autoridades, afirmando que Emanuela sería liberada si el Vaticano intervenía en favor de un nombre que en aquel momento resonaba en todo el mundo: Mehmet Ali Aka, el hombre que 2 años antes había intentado asesinar al Papa Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. El supuesto secuestrador pedía nada menos que la liberación del terrorista turco a cambio de la joven. Las llamadas continuaron, cada una más extraña que la anterior. A veces los interlocutores parecían saber detalles íntimos de la vida de Emanuela. En otras ocasiones, la información resultaba confusa o incluso absurda. Algunas voces aseguraban que la muchacha estaba bien, escondida en conventos o apartamentos privados, esperando el momento de ser intercambiada. Otros hablaban de organizaciones internacionales, de espías y de tramas políticas, en las que la adolescente había quedado atrapada como una ficha de ajedrez. La familia llegó a recibir grabaciones y mensajes que parecían pruebas de que Emanuela seguía viva. En una de esas ocasiones, se entregó una cinta donde se escuchaba a una joven presentarse como Emanuela y repetir frases cortas. La voz nunca pudo confirmarse con certeza, aunque los padres creyeron reconocer a su hija. Mientras tanto, la policía y la prensa comenzaron a especular con todo tipo de conexiones. ¿Era realmente un secuestro político para presionar al Papa? ¿O se trataba de un montaje destinado a desviar la atención de otra verdad más oscura? Cada llamada parecía alimentar una teoría diferente. El desconcierto era total. De un lado, voces que exigían un intercambio internacional imposible. Del otro, silencios prolongados del Vaticano, que respondía con cautela y sin comprometerse a ninguna acción concreta. Los Orlandi quedaban atrapados en medio, aferrándose a cada nueva pista, con la esperanza de que fuera la correcta. Lo cierto es que ninguna de esas llamadas condujo a Emanuela. Al contrario, el enjambre de mensajes y chantajes terminó envolviendo el caso en una bruma de versiones contradictorias que confundieron a investigadores y familiares por igual. Y cuanto más tiempo pasaba, más claro se hacía que detrás de aquellas voces podía haber algo mucho más grande que el destino de una sola adolescente. Hipótesis política. Conexión con el atentado contra el Papa. La primera gran hipótesis que cobró fuerza fue la conexión directa con el atentado contra el Papa Juan Pablo II. En mayo de 1981, el pontífice había sobrevivido milagrosamente a los disparos del turco Mehmet Ali Aka, quien fue arrestado de inmediato. El ataque dejó en evidencia un entramado de intereses políticos que cruzaban la Guerra Fría, con sospechas sobre servicios secretos de Europa del Este, la mafia turca y hasta la KGB. 2 años después, cuando Emanuela desapareció, las llamadas anónimas que llegaron a la familia mencionaban repetidamente el nombre de Aka. Los supuestos secuestradores pedían su liberación como condición para devolver a la muchacha con vida. La relación era demasiado directa para ser ignorada. La hija de un empleado del Vaticano utilizada como moneda de cambio en un asunto internacional. Los medios italianos bautizaron esta teoría como la del pista internacional. Se decía que el grupo responsable era una organización terrorista vinculada a Bulgaria, que a su vez había trabajado junto con la KGB en el intento de asesinato del Papa. Según esa versión, la desaparición de Emanuela era un segundo golpe para presionar a Juan Pablo II, esta vez atacando a su entorno más íntimo. Pero incluso el propio Aka, desde prisión, declaró en entrevistas que Emanuela estaba en manos de terroristas extranjeros y que sería liberada en cualquier momento. Sus afirmaciones cambiaban constantemente, a veces asegurando que la joven seguía viva,
otras insinuando que había muerto, lo que hacía imposible distinguir entre realidad y manipulación. Sin embargo, con el paso de los años esta hipótesis comenzó a debilitarse. Nunca hubo pruebas sólidas de que un grupo terrorista hubiera participado en el secuestro. Ningún gobierno extranjero reconoció vínculo alguno con el caso, y los supuestos negociadores nunca lograron demostrar que realmente tenían a Emanuela en su poder. Lo que quedó fue una nube de sospechas que sirvió, quizás, para desviar la atención durante los primeros meses de la investigación. Un relato perfecto en plena Guerra Fría. Un papa sobreviviente de un atentado, un terrorista encarcelado y una adolescente usada como rehén en una partida de ajedrez político. Pero detrás de esa historia internacional persistía la pregunta incómoda: ¿fue la desaparición de Emanuela realmente parte de un complot geopolítico? ¿O solo una pantalla diseñada para ocultar otra verdad más cercana y mucho más dolorosa? Hipótesis mafia. Banda de la Magliana. Venganza y deuda ligada al Banco Vaticano. Otra de las hipótesis que ha cobrado fuerza a lo largo de los años involucra a la mafia romana, especialmente a la Banda della Magliana, un grupo criminal que en la década de los 80 controlaba buena parte del juego, las drogas y los negocios ilícitos en la ciudad. Según esta teoría, Emanuela no fue secuestrada por motivos políticos, sino como parte de una operación vinculada a deudas pendientes y asuntos financieros oscuros que llegaban hasta el Vaticano. El nombre de Enrico de Pedis, uno de los jefes más conocidos de la banda, aparece repetidamente en estas investigaciones. De Pedis tenía estrechos vínculos con sectores del Vaticano, incluso fue enterrado en la Basílica de Santa Polinare, un privilegio poco común, lo que alimentó aún más las sospechas sobre posibles complicidades. Se sugirió que el secuestro de Emanuela podría haber sido un mecanismo de presión para recuperar dinero perdido o para garantizar favores pendientes. Algunas versiones apuntan a que la familia Orlandi, sin saberlo, estaba involucrada indirectamente en una deuda que la banda necesitaba saldar con el Vaticano. Otros sostienen que la desaparición fue una advertencia, demostrar que nadie estaba fuera del alcance de la organización, ni siquiera la hija de un empleado del estado más pequeño del mundo. Testimonios posteriores, como el de Sabrina Minardi, ex pareja de Giudice, reforzaron la idea de que el secuestro tenía vínculos con la mafia y no con terroristas internacionales. Ella declaró que De Pedis había participado activamente en el caso, aunque sin revelar detalles concretos, dejando el misterio abierto. El entrelazamiento de mafia y Vaticano convirtió el caso en algo aún más oscuro. Ya no se trataba solo de un secuestro adolescente, era un reflejo del poder de organizaciones criminales capaces de manipular instituciones sagradas y utilizar a personas inocentes como moneda de cambio. La desaparición de Emanuela, bajo esta hipótesis, deja de ser un hecho aislado para convertirse en una pieza de un tablero donde la corrupción, el dinero y la impunidad se cruzan de manera casi impenetrable. La pregunta que persiste es: ¿la mafia actuó sola o contaba con la complicidad silenciosa de quienes deberían haber protegido a Emanuela dentro del Vaticano? El misterio sigue vigente, y cada dato filtrado solo multiplica las posibilidades sin ofrecer certezas. Hipótesis interna: abuso eclesiástico, teorías sobre redes de encubrimiento dentro del Vaticano. Otra de las hipótesis que ha generado mayor controversia apunta a posibles redes de abuso dentro del Vaticano, una teoría que vincula la desaparición de Emanuela Orlandi con secretos mucho más oscuros que los simples chantajes políticos o criminales. Según esta versión, la joven habría sido víctima de personas con acceso privilegiado a los pasillos e instituciones del Estado Pontificio, protegidas por la estructura jerárquica de la Iglesia y el miedo al escándalo. La base de esta teoría surge de testimonios de ex empleados y filtraciones posteriores que sugieren la existencia de círculos internos donde se cometían abusos, encubrimientos y tráfico de menores. Algunos investigadores han señalado que Emanuela, como hija de un trabajador del Vaticano, estaba en una posición vulnerable. Conocía espacios privados, tenía contactos con personas influyentes y podía haber sido testigo, consciente o inconsciente, de dinámicas que ciertos individuos querían mantener ocultas. Se han vinculado también documentos y correspondencias internas del Vaticano, que aunque nunca confirmadas oficialmente, mencionan investigaciones sobre casos de menores desaparecidos y posibles complicidades internas. La teoría sugiere que la desaparición
pudo ser un acto deliberado para silenciar a alguien y proteger estructuras de poder. El hecho de que el Vaticano mantuviera un silencio casi absoluto durante décadas y que incluso haya retrasado o limitado la cooperación con las autoridades italianas alimenta esta hipótesis. Para muchos, la ausencia de transparencia no es solo burocrática, es indicativa de un encubrimiento sistemático. Si se acepta esta hipótesis, la desaparición de Manuela deja de ser un caso aislado y se convierte en un reflejo del poder que ciertas redes dentro de la Iglesia podían ejercer, decidir quién estaba a salvo, quién podía ser silenciado y atado, cómo mantener secretos que trascendían la vida de cualquier persona individual. Así, la joven no sería solo víctima de un crimen, sino de un sistema diseñado para proteger a los culpables, sin importar el costo humano. El misterio persiste. ¿Fue Manuela Orlandi atrapada en una red de abuso cuidadosamente protegida? ¿O esta teoría es solo un intento de explicar lo inexplicable dentro de los muros más impenetrables del Vaticano? Hipótesis de fuga o secuestro personal, poco sólida, pero a veces mencionada. Existe también una hipótesis mucho más marginal, pero que algunos han considerado, la posibilidad de que Manuela Orlandi hubiera decidido escapar por su propia voluntad. Según esta versión, la joven podría haberse sentido presionada por la vida dentro del Vaticano, por las estrictas normas familiares o por conflictos personales que no se conocen públicamente. Quienes sostienen esta teoría sugieren que ante una oferta de trabajo aparentemente atractiva y con cierta independencia, Emanuela podría haber planeado alejarse sin avisar a su familia. Algunos argumentan que la falta de evidencia de violencia física o de lucha podría respaldar esta idea. Sin embargo, esta hipótesis carece de sustento sólido y ha sido prácticamente descartada por la mayoría de investigadores. La adolescente era cercana a su familia, responsable y acostumbrada a sus rutinas. Nunca había mostrado intención de desaparecer voluntariamente. Además, los hechos posteriores, llamadas anónimas, pistas falsas y chantajes, no encajan con la idea de una fuga planificada, sino con un secuestro cuidadosamente orquestado. Aún así, la teoría de la fuga persiste en algunos círculos como un intento de ofrecer una explicación más simple a un misterio que, de otra manera, parece demasiado oscuro e incontrolable. Su fuerza radica más en la necesidad de cerrar la historia que en la evidencia real, y refleja la dificultad de separar los hechos verificables de la especulación en un caso tan envuelto en secretos y silencios institucionales. Investigaciones y giros posteriores. Desde el momento de la desaparición, las investigaciones sobre Emanuela Orlandi se vieron marcadas por contradicciones, giros inesperados y una constante sensación de callejón sin salida. Inicialmente, las autoridades italianas y la Gendarmería Vaticana trabajaron de manera separada, lo que ralentizó la recolección de pruebas y la coordinación de pistas. La jurisdicción especial del Vaticano complicaba la actuación policial, y muchas denuncias y testimonios se perdían en burocracias que nadie terminaba de esclarecer. En los meses posteriores surgieron las primeras denuncias sobre supuestas conexiones entre la desaparición y la banda Della Magriana, lo que amplió el enfoque de la investigación más allá de un secuestro adolescente común. Testimonios como el de Sabrina Minardi, expareja de Enrico de Pedis, aportaron indicios de que miembros de la banda podrían haber tenido participación directa, aunque nunca se logró probarlo fehacientemente. Uno de los giros más llamativos se produjo con la exhumación de Enrico de Pedis, en 2012. El hecho de que estuviera enterrado en la Basílica de Santa Polinare, un lugar poco común para un criminal, levantó sospechas sobre un posible encubrimiento de su implicación en la desaparición de Emanuela. Las investigaciones posteriores se centraron en buscar restos de la joven, pero los resultados fueron inconclusos. En 2018 y 2019 se vivieron nuevos momentos de expectativa. Documentos filtrados a la prensa indicaban la posible ubicación de restos de Emanuela dentro de propiedades vinculadas al Vaticano y a la banda, lo que llevó incluso a la apertura de tumbas y excavaciones en la ciudad. Ninguno de estos movimientos confirmó la presencia de la joven, pero reavivaron el interés mediático y el debate sobre posibles encubrimientos. Cada giro en la investigación parecía abrir más preguntas que respuestas, desde llamadas anónimas y grabaciones hasta denuncias de testigos que cambiaban su versión. El caso se convirtió en un rompecabezas
casi imposible de armar. La combinación de secretos institucionales, miedo a represalias, y la intervención de distintos actores, mafias, supuestos terroristas y funcionarios del Vaticano, mantuvo a Emanuela Orlandi como una figura ausente pero omnipresente. Se sabe que De Pedis gozaba de privilegios poco comunes. Fue enterrado en la Basílica de Santa Apollinare, algo extraordinario para un criminal, lo que alimentó las sospechas de que mantenía acuerdos con sectores internos de la Iglesia. Según declaraciones posteriores, especialmente las de Sabrina Minardi, expareja de Pedis, el jefe de la banda, podría haber estado involucrado en la desaparición de Emanuela, aunque nunca se confirmaron detalles concretos. Se sugiere que la joven fue usada como un medio para presionar al Vaticano o para saldar deudas pendientes, pero la información se mantiene fragmentaria y contradictoria. Algunos documentos y testimonios indican que De Pedis tenía conocimiento de la situación de Emanuela y que su intervención habría protegido a otros miembros de la banda o facilitado ciertos movimientos dentro del entramado criminal y financiero que vinculaba al Vaticano con el crimen organizado. Sin embargo, nunca se logró presentar evidencia definitiva que confirmara su participación directa. La figura de Pedis añade un elemento de tensión al caso. Su poder dentro de Roma y sus vínculos con la Iglesia plantean la posibilidad de que la desaparición de Emanuela no haya sido un hecho aislado, sino parte de un entramado donde el crimen, la corrupción y el silencio institucional se entrelazan, dejando el destino de la joven en un limbo que hasta hoy sigue sin resolverse. Exhumación de Enrico De Pedis en 2012, enterrado en Basílica del Vaticano. La exhumación de Enrico De Pedis en 2012 se convirtió en uno de los momentos más impactantes y mediáticos del caso Emanuela Orlandi. De Pedis, líder de la banda Deia Magliana, había sido enterrado en la Basílica de Santa Apollinare, un privilegio excepcional para un criminal, lo que generó desde el principio sospechas sobre la relación entre la banda y ciertos sectores del Vaticano. La decisión de abrir su tumba se produjo tras años de presión por parte de la familia Orlandi y de investigaciones que apuntaban a que De Pedis podría haber estado involucrado en la desaparición de Emanuela. Se esperaba que la exhumación permitiera descubrir indicios sobre el paradero de la joven, o al menos esclarecer si su muerte había estado vinculada a la banda. Durante la operación, los investigadores recogieron restos y objetos del interior de la tumba para análisis forenses. La expectativa era encontrar pistas, como restos de ADN o documentos ocultos, que pudieran vincular a De Pedis con la desaparición de Emanuela. Sin embargo, los resultados fueron inconclusos. No se hallaron pruebas directas que confirmaran su participación, ni indicios claros sobre el paradero de la adolescente. Aún así, la exhumación tuvo un efecto simbólico y mediático importante. Puso de manifiesto las conexiones entre la banda criminal y la Iglesia, generó debate público sobre posibles encubrimientos y reavivó la atención internacional sobre un caso que parecía dormido. Para la familia Orlandi, aunque no se obtuvieron respuestas definitivas, representó un gesto de presión y visibilidad que mantuvo vivo el reclamo de justicia y verdad, y demostró que incluso después de décadas, los secretos del Vaticano podían ser cuestionados. Las tumbas abiertas en 2019 buscando restos de Emanuela. En 2019, tras décadas de silencio y especulación, el caso Emanuela Orlandi volvió a sacudir a Italia cuando se ordenó la apertura de varias tumbas dentro del Vaticano en busca de posibles restos de la joven. La decisión surgió después de que se recibieran denuncias y documentos que señalaban que Emanuela podría haber sido enterrada en lugares vinculados a figuras cercanas a la banda Deia Magliana y a sectores del Vaticano. Entre las tumbas abiertas estaba nuevamente la de Enrico De Pedis, pero también otras de carácter eclesiástico, incluyendo sepulcros de sacerdotes y miembros de la curia, con la intención de rastrear cualquier rastro de la adolescente desaparecida. Los equipos forenses realizaron excavaciones meticulosas, revisando cada vestigio y recolectando restos para análisis de ADN. La operación generó una atención mediática enorme. Cada paso, cada hallazgo parcial o negativo, era cubierto por la prensa internacional y comentado por expertos en crímenes y en el funcionamiento interno del Vaticano. Sin embargo, tras semanas de investigación y análisis, no se encontró evidencia concluyente
de que Emanuela Orlandi estuviera enterrada en ninguno de esos lugares. Aún así, la apertura de las tumbas tuvo un efecto significativo. Puso nuevamente en el centro del debate público la falta de transparencia del Vaticano en torno al caso y reactivó teorías sobre encubrimientos, complicidades y secretos que podrían haberse mantenido durante décadas. Para la familia Orlandi y para quienes seguían el caso, las excavaciones no resolvieron el misterio, pero sirvieron para mantener viva la presión y la exigencia de justicia, recordando que, después de más de 35 años, la búsqueda de Emanuela continúa siendo una de las heridas abiertas más sensibles de la Iglesia y de Italia. El caso Emanuela Orlandi volvió a cobrar relevancia cuando aparecieron documentos filtrados que supuestamente contenían información clave sobre el paradero de la joven. Los papeles, entregados a ciertos medios de comunicación, describían pistas que vinculaban a Emanuela con propiedades y cementerios del Vaticano, insinuando que su desaparición había sido encubierta por personas dentro de la Iglesia. Inicialmente, estas filtraciones generaron gran expectativa. Algunos medios aseguraban que los documentos probaban la existencia de redes internas que habían ocultado a la adolescente, mientras que otros los presentaban como evidencia de un posible secuestro con implicaciones financieras y criminales. La familia Orlandi y los investigadores vieron en ellos una nueva oportunidad para encontrar respuestas tras décadas de silencio y misterio. Sin embargo, pronto surgieron dudas sobre su autenticidad. Expertos en documentación histórica y archivos vaticanos señalaron inconsistencias en sellos, fechas y firmas, y muchos de los datos no podían ser verificados de manera independiente. Algunos periodistas concluyeron que los documentos carecían de credibilidad y que, más que aportar información confiable, podrían haber sido intencionadamente manipulados o fabricados para desviar la atención, generar confusión o incluso alimentar teorías conspirativas sobre el Vaticano. A pesar de ser falsos o poco creíbles, estos documentos tuvieron un efecto significativo. Reactivaron la cobertura mediática, multiplicaron las especulaciones y mantuvieron el caso vivo en la opinión pública. Para muchos, demostraron que incluso décadas después, la búsqueda de la verdad sobre Emanuela Orlandi sigue enfrentándose no solo a silencios institucionales, sino también a información manipulada y a laberintos de desinformación. La desaparición de Emanuela Orlandi no solo dejó un vacío imposible de llenar en su familia, sino que transformó sus vidas en una búsqueda constante y desgarradora de respuestas que nunca llegaron. Desde los primeros días, sus padres, Ercole y María, vivieron la angustia de no saber si su hija estaba viva o muerta, enfrentándose a silencios institucionales y a pistas que parecían inventadas para confundirlos. Cada llamada anónima, cada carta y cada rumor era recibido con una mezcla de esperanza y desesperación, un vaivén emocional que no cedía ante el paso del tiempo. El dolor se multiplicó para Pietro Orlandi, hermano de Emanuela, quien se convirtió en la voz más activa y persistente de la familia en la búsqueda de justicia. Durante décadas, Pietro no solo tuvo que convivir con la ausencia de su hermana, sino también con la indiferencia y las trabas de las autoridades. Sus esfuerzos lo llevaron a enfrentarse públicamente con el Vaticano, a participar en conferencias de prensa y a exigir que se abrieran archivos y se investigaran teorías que muchos preferirían dejar en silencio. El sufrimiento de la familia no solo era emocional, sino también físico y social. Vivir bajo la presión mediática constante, recibir acusaciones de que el caso estaba siendo usado con fines políticos o mediáticos, y sentir que cada nuevo giro en la investigación podía ser una pista falsa diseñada para prolongar su tormento. Aún así, el dolor de los Orlandi se convirtió en determinación. Pietro, en particular, transformó la frustración en acción. Cada carta enviada, cada manifestación frente a las puertas del Vaticano y cada solicitud de acceso a documentos formaban parte de un esfuerzo constante por mantener viva la memoria de su hermana y la esperanza de que algún día la verdad saliera a la luz. Décadas después, la familia sigue cargando con esa incertidumbre. La desaparición de Emanuela dejó heridas que no se cierran, y su lucha demuestra que incluso frente al silencio y al poder institucional, el deseo de justicia y de verdad puede convertirse en una fuerza incansable, capaz de desafiar décadas de secretos y encubrimientos. Impacto cultural y mediático. La desaparición de Emanuela Orlandi
ha tenido un impacto profundo y duradero tanto en la cultura italiana como en la atención mediática internacional. Desde el momento en que se hizo pública, el caso capturó la imaginación de la sociedad, convirtiéndose en un símbolo de misterio y de los secretos del Vaticano. La combinación de juventud, vulnerabilidad y el entorno sagrado en el que vivía Emanuela creó una narrativa potente que mezclaba lo humano con lo institucional, lo cotidiano con lo extraordinario. En Italia, el caso se convirtió en tema recurrente de periódicos, revistas y programas de televisión. Cada nuevo giro, desde las llamadas anónimas hasta la exhumación de Enrico de Pedis y las tumbas abiertas, era seguido con expectación por el público culto. La historia se transformó en un referente de debate sobre corrupción, complicidad y encubrimientos dentro de la Iglesia, alimentando discusiones sobre la transparencia de instituciones que tradicionalmente se habían mantenido fuera del escrutinio público. Fuera de Italia, el caso también generó atención internacional. Documentales, programas de investigación y artículos periodísticos exploraron las distintas teorías, desde el secuestro mafioso hasta las conspiraciones políticas y los posibles abusos internos del Vaticano. La desaparición de Emanuela pasó a ser vista no solo como un caso criminal, sino como un fenómeno cultural que refleja tensiones entre poder, impunidad y justicia. Además, su historia inspiró libros, reportajes y análisis en medios de comunicación especializados en crímenes sin resolver. La figura de Emanuela se convirtió en un símbolo de los misterios del Vaticano y del dolor de las familias que buscan justicia frente al silencio institucional. La persistencia de la búsqueda, especialmente por parte de Pietro Orlandi, reforzó la narrativa de lucha y resistencia frente a la opacidad y la burocracia, consolidando el caso como un referente cultural y mediático que sigue fascinando, inquietando y movilizando a generaciones enteras. Hoy, la desaparición de Emanuela Orlandi sigue viva en la memoria colectiva, no solo por la intriga que rodea su paradero, sino también por cómo expone la interacción entre poder, misterio y humanidad en uno de los escenarios más simbólicos del mundo. El caso de Emanuela Orlandi permanece, décadas después, como uno de los misterios más complejos y perturbadores de la historia reciente. Su desaparición no puede reducirse a un solo hecho. Es el cruce de múltiples hilos que incluyen poder, corrupción, crimen organizado, presiones políticas y secretos institucionales. Cada hipótesis, el secuestro vinculado al atentado contra Juan Pablo II, la intervención de la mafia romana, las redes de abuso dentro del Vaticano o incluso la posibilidad remota de una fuga voluntaria, aporta piezas a un rompecabezas que nunca se ha completado, pero que dibuja un retrato inquietante del entorno en que Emanuela creció y desapareció. El impacto de las investigaciones, con sus giros dramáticos, las exhumaciones y las filtraciones de documentos, evidencia que la verdad ha sido sistemáticamente esquiva. Cada pista, cada testimonio y cada indicio de encubrimiento refleja un entramado de intereses que trasciende lo meramente criminal para tocar las estructuras de poder más profundas. La familia Orlandi, especialmente Pietro, ha sido el hilo conductor que mantiene viva la memoria de Emanuela, transformando su dolor en lucha constante por justicia y transparencia. A nivel social y cultural, el caso se convirtió en un símbolo del misterio y la opacidad que rodea al Vaticano, y más ampliamente, de la dificultad de enfrentar verdades incómodas dentro de instituciones poderosas. La desaparición de Emanuela Orlandi no solo deja preguntas sobre el destino de un adolescente, plantea interrogantes sobre cómo el poder, la complicidad y el silencio pueden sostenerse durante décadas sin respuesta. En última instancia, el caso representa un reflejo de la vulnerabilidad humana frente a sistemas de poder que, por su naturaleza, pueden manipular la información, la percepción y hasta la justicia misma. Emanuela Orlandi sigue siendo, hoy, un símbolo de lo que permanece oculto, una joven cuya vida fue interrumpida, cuya historia desafía a la sociedad a confrontar secretos, asumir responsabilidades y no abandonar la búsqueda de la verdad, sin importar cuánto tiempo haya pasado.